citocromos, otro concepto. ¿Qué es un citocromo? Citocromo es una molécula que ¿dónde se encuentra? En el retículo endoplasmático, ¿bien? A nivel hepático. Entonces, como dice acá, una superfamilia de enzimas, bla, 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 se nombran con el prefijo CIT, de citocromo. Y estas enzimas van a estar envueltas en las reacciones de fase 1 y fase 2. Vamos a empezar a hablar de cada una de estas fases. Fase 1 son las reacciones no sintéticas, en contraposición con la fase 2, que son las sintéticas. Una regla que tengo para acordarme de cuál es cuál: la sintética involucra conjugación con moléculas, ¿bien? Con ácido glucurónico, con glutatión, con glicina. Por lo tanto, siempre se les agrega algo a la molécula. Por ejemplo, algo sintético, algo como una prótesis, algo como Botox incluso. Algo que se le agrega a la molécula. En contraposición, las de fase 1 no son sintéticas, al contrario, se le pueden sacar cosas. Por ejemplo, óxido-reducción, hidrólisis. Entonces tenemos la de fase 1 no sintéticas versus la de fase 2 sintéticas, donde se le agrega una molécula, se la conjuga con lo que sea, ácido glucurónico, glutatión. Entonces, vino la droga liposoluble, después de ingerirla, todo lo más bien, llega al hígado. Se la conjuga con un grupo oxidrilo, por lo tanto es más hidrosoluble. Luego se la conjuga, por ejemplo, con glutatión. Listo, droga conjugada y encima con el grupo oxidrilo, es requete contra hidrosoluble, lista para ser eliminada. ¿Gracias a qué? A todos los citocromos, a toda esta superfamilia de enzimas que lo que hacen es tuki reacciones de oxidorreducción, conjugación, todo. No todos son los citocromos, tenemos las enzimas acetiladoras, ¿sí? Pero en mayor medida son los citocromos. Concepto entonces, tiene que esa droga, esa molécula tiene que ser machacada. ¿Para qué? Para ser eliminada. Desde hidrólisis, siendo la más hidrosoluble, o conjugación con otra molécula. ¿Para qué la queremos conjugar? Para que justamente esa molécula sea inefectiva y pierda todas esas características moleculares que le hacían unirse al receptor o a lo que sea su mecanismo de acción. Muy bien. Acá tenemos las reacciones de oxidación, reducción, hidrólisis, y acá volvemos a repasar estos conceptos. Inactivación. ¿Para qué? Para eliminar la que es hidrosoluble. Activación, lo de prodroga o profármaco, ¿bien? Que sea directamente siga activa o que se convierta en tóxica. Y este es nuestro mayor miedo: los metabolitos tóxicos. Ejemplo de esto, paracetamol. ¿Por qué el paracetamol se me hace tan importante? Porque es de venta libre, es de consumo. Ahora con el COVID, la cantidad de intoxicaciones que nos han llegado por paracetamol, impresionante. Es una droga que dicen me la tomo y no pasa nada. La cápsula tiene 800 miligramos y como habíamos charlado, si bien son 10 gramos para llegar a la intoxicación, no te das cuenta, empezás a tomar y llegaste. Te dejo algunos ejemplos. Acá aparece la codeína en morfina, diazepam en nordiazepam, cortisona en hidrocortisona, prednisona en prednisolona, enalaprilato, importantes, acetoprina, mercaptopurina. Estas son así como las más importantitas. Nivel clínico, codeína, cortisona y enalaprilato. Sería como para acordarse, pero después el resto son más específicas. Nuevamente acá les menciono para que les suene el tema de acetiladores, hidroxilación, todo lo que es fase 1, para que la droga sea más hidrosoluble. Acá les dejo la definición. Los microsomas son vesículas que se encuentran en el retículo endoplasmático. Para que no sea algo como místico, uy, ¿dónde están los citocromos? ¿Qué sé yo? Los citocromos están allí, en el retículo endoplasmático. ¿En dónde? En la célula hepática. Se absorbe y va al retículo endoplasmático para que tenga esta reacción de fase 1. Reacciones de reducción, ejemplo, la cortisona, en hidrocortisona. Reacciones de fase 2. Lo importante para acordarse de acá, la glucuronidación. Un ejemplo que tenemos acá son los anticonceptivos orales. Mismas siglas que los anticoagulantes, ¿bien? Por eso hay que tener cuidado. Anticonceptivos orales. ¿Por qué esto puede ser importante? Y acá vamos a hablar un poquito. Los anticonceptivos requieren ser conjugados con ácido glucurónico, ¿verdad? Esto es a nivel hepático. Entonces, por vía biliar, por el conductito biliar, se liberan en el duodeno para que vaya a todo el intestino. ¿Hasta acá vamos bien? Y acá tenemos todas las bacterias, toda nuestra flora, y hay una flora que nos interesa, que tienen diferentes enzimas, que son las beta-glucuronidasas, las beta-glucuronidasas.
¿Qué hacen estas enzimas? Lo que van a hacer es, a este anticonceptivo oral que estaba unido a un ácido glucurónido, van a ligar, van a cortar este ácido glucurónico para dejar al anticonceptivo libre de nuevo. Entonces, este anticonceptivo libre, fuera del ácido glucurónico, se vuelve a absorber para ser fruto del sistema porta y nuevamente llegar al hígado y luego a circulación sistémica. Vamos a repetir el proceso de nuevo. La droga se ingiere, se absorbe, se metaboliza a nivel hepático, ¿con qué? Con conjugación con ácido glucurónico. Se libera por vía biliar hacia la luz del túbulo, tubo digestivo. Allí se va a encontrar con esta flora divina que se encarga de las beta-glucuronidasas. Entonces, llega la bacteria, llega la droga que está unida al ácido glucurónico, hace esto, ¡pum!, la libera. Este anticonceptivo oral puede volver a reabsorberse y ser efectivo nuevamente. ¿Quedó claro? Clarísimo, gracias. Acá nuevamente les dejo esto, nuevamente con el ejemplo, por ejemplo, de paracetamol. Fase 1, oxidación, hidroxilación, o fase 2, la conjugación. ¿Por qué? Porque la fase 2 era la sintética, la que añadís algo. Por ejemplo, añadís Botox. Bueno, claramente Botox no, pero ácido glucurónico, glicina, glutatión, una molécula. Muy bien, este concepto de acetilación es interesante e importante. ¿Por qué? Porque puede condicionar intoxicaciones en el organismo. Viste que teníamos en un momento concepto genético, donde teníamos lo de codeína, y en este caso se vuelve a repetir con acetilación. Y tenemos acetiladores rápidos y acetiladores lentos. Isoniazida es una droga para la tuberculosis. No lo vamos a ver, o lo veremos poquito en antibióticos, porque la verdad que la interacción a nivel no es muy relevante, pero isoniazida se usa en tuberculosis. Las sulfas, las sulfamidas, y ese sí nos interesa. Todos los antibióticos sulfas tienen acetiladores rápidos y acetiladores lentos. ¿Y esto qué condiciona? Las sulfonamidas. Cuanto menos solubles sean a pH ácido, pueden precipitar. ¿Bien? ¿Esto qué significa? La concentración progresiva y acidificación que sufre la orina puede precipitar la sulfamida acetilada en los conductos renales. ¿Qué significa que precipite? Que formen cálculos, que se formen conglomerados entre estos cálculos y te dañen las células directamente. Y esto se soluciona muy fácil, o hidratarlo al paciente, si es que tiene una vía, ¿bien? O que tome mucha agua, tome mucha agua. Entonces, repasando, las sulfamidas son menos solubles a pH ácido. Entonces, cuanto más ácido, más se van a juntar, más van a formar conglomerados. Bien, y tenemos los acetiladores rápidos y los acetiladores lentos. Cuanto más rápido acetilen, más rápido van a ser metabolizadas. Lo contrario, los acetiladores lentos. Acetiladores rápidos, más droga en orina, porque está más metabolizada. Cuidado que el paciente tome mucha agua. Acetilador rápido, me metaboliza rápido la sulfa, por ende más droga en orina. Y esta me puede precipitar. Buenísimo. Genial. Metabolismo microsomal, les dejo esto, la verdad que es un concepto muy bioquímico. Lo que más me interesa que sepan es fase 1 y fase 2. Es lo más importante. Acá tenemos todos los ejemplos, nunca preguntan de citocromos, pero para que tener una idea del concepto de la cantidad que tenemos en nuestro organismo. Acá está el 2D6, que es el de la codeína y de la mayoría de los psicofármacos, y el 3A4 es el más común, el que se metabolizan todas las drogas por ahí. Bien. Y lo del polimorfismo genético, por ejemplo con la codeína. Esto es muy importante. Tenemos a nivel del citocromo y de las enzimas, inducción enzimática, estimulación y inhibición. Conceptos claves de Bioqui: inducción significa aumentar la cantidad de enzimas. Aumentar. Estimularla es como despertarla. La misma cantidad de enzimas que tenés, pero la haces más activa. E inhibición lo mismo. No tiene nada que ver con cantidad, inducción sí. ¿Qué me puede aumentar la síntesis de enzimas? El alcohol, barbitúricos, rifampicina, antibióticos, el tabaco, porque el paciente alcohólico va a tener mucha más cantidad de enzimas, por ejemplo. Lo mismo el paciente tabaquista, lo mismo el paciente que consume fenitoína, anticonvulsivante. ¿Y esto qué me condiciona? Si hay más enzimas, para que éstas sean eliminadas, tenemos más guerreros, por así decir, para disminuir la concentración
de la enzima. Porque si antes teníamos 2 moléculas, empezamos a tomar alcohol o tomar fenitoína o lo que sea, y tenemos 10 moléculas que me puedan comer esa droga. Por lo tanto, menos concentración, y esto me condiciona menos vida media de la droga. ¿Bien? Menos vida media. ¿Por qué? Porque se disminuye mucho más rápido la concentración de esta droga. Algo que sí podemos estar en problemas es la inhibición, porque la inhibición es algo agudo. ¿Con qué estamos en problemas acá? Esto, algo cotidiano, el jugo de pomelo. El paciente añoso, que se toma el enalapril, el propanolol, todas las drogas que se tiene que tomar a la mañana y encima con jugo de pomelo. Te inhibe el metabolismo. ¿Esto qué quiere decir? Que tenés menos soldados, menos enzimas para que te destruyan esa droga. Por ende, mayor vida media. Claro, desde un concepto, por ejemplo, un antibiótico, tal vez está bueno mayor vida media. Desde un concepto anticoagulante oral, paciente añoso, que lo tome con jugo de pomelo, no. ¿Te acordás por qué el anticoagulante oral no está muy bueno? Tenía algo particular, la ventana terapéutica. Muy chiquita la ventana terapéutica. Entonces, si tenemos más vida media, más droga, puede ser que el paciente interrumpa de repente con una hemorragia, epistaxis nomás, sangrado a nivel de la nariz, tampoco es nada grave, pero lo puede asustar o puede terminar en algo más grave. ¿Bien? Entonces tenemos esto como principal, la inhibición y la inducción. Inducción es algo más crónico y te aumenta la cantidad de enzimas. Esto es lo más importante, cómo interfiere en la vida media.